Buenas noches, bienvenidos al curso de Arduino. Ustedes se preguntarán por qué en el momento que estén viendo esto yo les digo buenas noches. Bueno, ocurre que en este momento es de noche mientras estamos grabando este video y estamos a punto de recibir una tormenta. Y esto viene muy a cuento de lo que queremos hacer con el Arduino. Como todos ustedes saben, el Arduino es una placa microcontroladora que se puede utilizar para diversos fines. En este curso vamos a explorar esos diversos fines encarados desde el punto de vista técnico, tecnológico, científico y por supuesto que tenga impacto en la producción, productividad y el ambiente en el cual nos desenvolvemos en la provincia de Corrientes, que vendría a ser básicamente una provincia rural. Entonces estamos hablando de Arduino. Bien, Arduino es una placa microcontroladora. ¿Qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es esto. Vendría a ser un circuito integrado con un paquete de instrucciones que permite que mediante ciertas entradas se realicen ciertas acciones. En cierta manera es un pariente menor de un microprocesador de una computadora, solo que tiene menor cantidad de instrucciones, está más enfocado a recibir señales y dar respuestas a esas señales según la programación que nosotros hagamos. Bien, nuestro primer trabajo práctico, si nos permite el viento, es averiguar las características técnicas de las placas Arduino Mega, Arduino Uno y Arduino Nano y averiguar qué microcontroladores tienen y sus principales características técnicas. Como vimos en el primer trabajo, en el cual tenían que investigar las placas más comunes que existen aquí en la Argentina, seguramente habrán llegado a la determinación que son las Arduino Mega, la Uno y la Nano. ¿En qué consisten estas placas? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Esencialmente, un circuito electrónico es un conjunto compuesto por una placa base que se llama circuito impreso, que tiene pistas de cobre donde, se conectan los elementos. Después esos elementos pueden ser condensadores o capacitores, como se les dice también, resistencias, cristales piezoeléctricos y circuitos integrados. Dentro de la variedad de esos circuitos integrados tenemos reguladores de voltaje, circuitos que transfieren, las señales de forma serial como el USB o circuitos microcontroladores o microprocesadores. Estos circuitos electrónicos, esencialmente tienen circuitos de proceso y control que realizan la labor para la cual están diseñados, tienen entradas de sensores y salidas de actuadores y obviamente una fuente de alimentación que abastece de energía para que funcione. El común de estos circuitos trabajan con 5 voltios y 3.3 voltios. Sin embargo, ustedes a través de un actuador, como podría ser un relay, pueden manejar potencias más grandes en amperes o vatios y voltajes más altos, como por ejemplo 12 voltios, 48 voltios, 220 voltios, etc. Acá tenemos la esencia de un microcontrolador.
de una placa microcontroladora como las Arduino. Realizan un nexo entre un sistema físico mediante sensores. Hay un procesamiento basado en el chip microcontrolador, que es un Atmel, y da una salida que puede ser mediante una acción, por eso se llaman actuadores, por ejemplo, accionar un dispositivo o algo, o también pueden ser salidas de información, que en ese caso no son actuadores, sino salidas meramente digitales. Sin embargo, todavía no definimos qué es un microcontrolador. En la imagen estamos viendo uno de los primeros microprocesadores de hace ya 40 años, llamado el 8086. Este fue el que inauguró la era de la PC. Antes de este procesador existían algunos otros muy pobres en cuanto a prestaciones que servían para calculadoras esencialmente, pero a raíz de este procesador surge lo que es la informática actual. Este microprocesador tenía un conjunto de instrucciones no muy diferente de las que puede tener un microcontrolador, que los podemos agrupar en las siguientes unidades. Por ejemplo, el CPU, que es la unidad central de procesos, las memorias internas, el bus de datos, o sea, por donde circulan las cosas, las entradas y las salidas al y del microprocesador o microcontrolador, y una unidad aritmética lógica que, bueno, no siempre está presente porque es un aditamento, que es la encargada de realizar algunos aspectos esenciales como el procesamiento matemático o lógico. Por ejemplo, tenemos dos entradas y tenemos que determinar que haya una salida solamente si las dos entradas tienen señal. En este caso estamos hablando de un procesamiento lógico. Si habláramos de un contador, que cada vez que ocurre algo suma un entero a una cuenta, estaríamos hablando de una operación aritmética. ¿Son lo mismo los microprocesadores y los microcontroladores? Esencialmente sí. La única diferencia que puede llegar a haber consiste en que los microprocesadores se destinan a tareas mucho más complejas que un microcontrolador. Es decir, el microcontrolador tiene un paquete de instrucciones mucho más reducido y no maneja ni audio, ni video, ni nada por el estilo. Mientras que los microprocesadores son mucho más complejos y realizan tareas que van más allá de la recepción de señales de un sensor y la salida. Bueno, con esto espero haber aclarado un poquitito lo esencial de esta introducción. Hola, ¿recuerdan que al principio de este bloque habíamos comentado que venía una tormenta? Bien, con el Arduino, lo que hicimos fue construir un pluviómetro de masa en el cual podemos mensurar las precipitaciones caídas. Esa es una de las utilidades científicas o técnicas que vamos a ver en este curso. Veamos cómo es un poquitito la cosa. Bien. Un ejemplo de aplicación con Arduino, un pluviómetro de masa. Existen varios métodos para medir la precipitación caída. El más común es un vaso graduado en milímetros y el otro, que es electrónico, consiste en un balancín que va emitiendo un pulso a medida que cae el agua y va llenando el receptáculo. Nosotros vamos a innovar y vamos a utilizar un pluviómetro de masa basado en las propiedades físicas del agua. Aquí estamos viendo el programa del IDE de Arduino y el pluviómetro, que es el dispositivo electrónico al cual le colocamos el vaso receptor en el cual ha caído el agua, y después de una breve calibración del instrumento para encontrar su tara y su cero, vamos a obtener las medidas de precipitación. Después de unos instantes, el aparato empieza a pesar consecutivamente la cantidad de masa de agua caída. Acá estamos observando que se realizan varias lecturas. Siempre en estos casos utilizamos no una sola lectura, ni la primera, sino dejamos que el instrumento haga varias y determinamos la más aproximada, según el caso.
Esto se debe a que el instrumento es tan sensible que a veces un pequeño movimiento o una variación hace que este instrumento pueda dar unas décimas de milímetro más o menos. La sensibilidad de este aparato es exactamente esa, entre 0,2 milímetros hacia arriba o hacia abajo. Aquí vemos el detalle. Han caído 17 milímetros de agua, lo cual configura una columna de agua de 7 milímetros. Aquí tenemos una placa Arduino Mega. Vamos a ver sus componentes. En primer término vemos el conector USB por el cual obtenemos los datos de salida y también la alimentación cuando la conectamos al PC. Aquí tenemos un pequeño jack de 3,5 milímetros que también sirve para alimentar el sistema. Como elementos principales de la placa tenemos el microprocesador, que vendría a ser el Atmel, el regulador de voltaje, el cristal que le da la frecuencia de oscilación a todo el sistema, y después vemos el botón de reset, los conectores o pines de entrada y salidas. En este caso aquí tenemos los digitales y acá tenemos los analógicos y acá tenemos algunas alimentaciones, y por último y no menos importante, este conector que suele utilizarse para algunos fines específicos de programación. Una de las formas de determinar si una placa es un clon o es Arduino es mediante esta serigrafía donde figuran los datos, y obviamente que fue realizada en Italia, que certifican en cierto modo que es una placa legítima. No significa que las placas clónicas sean de inferior calidad, de hecho son tan buenas como la original. Simplemente es una cuestión de establecer el origen de la placa. Aquí estamos con una placa Arduino Uno. Fíjense que sigue conservando el conector característico que permite tanto la salida como entrada de datos y la alimentación desde la PC, el jack de 3,5 que es para alimentaciones externas. Vemos acá el microprocesador en formato DIP y también podemos observar el regulador de voltaje, el cristal de frecuencias, los elementos de estabilización de energía, el botón de reset, los pines digitales, los pines analógicos, algunos pines de alimentación y otras cosas, y los pines por donde se puede programar la placa con otros instrumentos. Ahora estamos viendo el dorso de la tarjeta. Fíjense que tiene la serigrafía con el logotipo de Arduino y los detalles de fabricación hechos en Italia que certifican que es una placa legítima. Como les comenté en la placa Mega, los clones no significa que sean de inferior calidad. A veces pueden variar y tener algún otro controlador si cambian, por ejemplo, la conexión USB, pero son de la misma calidad y son tan buenos como el original. Finalmente estamos con la más pequeña de las placas que vamos a ver hoy. Es la Arduino Nano. Aquí podemos observar el conector USB, que es de los pequeños, que
que permite la entrada y salida de datos y además la alimentación. Aquí vemos el microcontrolador Atmel, el botón de reset, los pines que vamos a tener que soldar. Eventualmente, si queremos alimentar el dispositivo, hay un par de pines por acá que permiten que le pongamos 5 voltios, por ejemplo, o 6 voltios para que trabaje la placa. Si la damos vuelta, vamos a observar el integrado que maneja la conexión serial del USB y el regulador de carga. Todas las placas en general tienen un pequeño regulador de carga para evitar el sobrevoltaje que podría quemar el circuito integrado del microcontrolador o los otros. A continuación vamos a ver un video del creador de Arduino, Máximo Bansi.